Buenas, yo vengo a hablar de la invasión europea de Vespa velutina, centrándome principalmente en su distribución y en los factores clave del proceso invasor. Bien, empezaremos por una pequeña introducción. Ahí tenemos dos imágenes de Vespa velutina, también conocida en castellano como avispón asiático. Esta especie fue declarada invasora por parte de la Unión Europea en 2016. Sin embargo, lleva presente en el continente desde 2004, cuando fue introducida accidentalmente en Francia mediante comercio marítimo procedente de China. Actualmente la podemos encontrar en todos los países que menciono en el tercer apartado y que aparecen también en el mapa de la derecha. Esta invasión está teniendo un severo impacto en dos ámbitos. Por una parte, en el ámbito económico, debido a su impacto en la apicultura. Esto es debido a que Apis mellifera, es decir, la abeja, es una de sus principales presas. Luego, por otra parte, está teniendo un severo impacto a nivel ecológico. Esto es debido a que Vespa velutina es un depredador generalista, lo cual ha ayudado mucho ha favorecido el proceso invasor. Y esto, a su vez, pues ha causado un severo impacto en la entomofauna nativa y, en concreto, en los polinizadores. Por describir brevemente la especie, pues bueno, ahí tenemos una imagen de Vespa velutina, de la reina, y bueno, en general todos los individuos de Vespa velutina se caracterizan por su coloración oscura que les diferencia del avispón europeo, Vespa crabro. En concreto, la subespecie de Vespa velutina que está presente en Europa es Nigritórax, cuyo nombre está relacionado precisamente con esta coloración oscura. Y bueno, otro dato a destacar es que bueno, se trata de un himenóptero de comportamiento eusocial. Esto pues precisamente ha favorecido su invasión, es decir, el hecho de que vivan en sociedades en la que forman castas. Bien, la fenología también nos ayuda a conocer un poco cómo es el proceso invasor, ¿no? El ciclo de vida básicamente es anual. Lo que hacen las futuras reinas fecundadas es hibernar durante el invierno. Y una vez ha pasado el invierno, lo que hacen es buscar un sitio, como por ejemplo tejados o sitios bajos como arbustos, donde construir el nido primario, que es de pequeño tamaño. Ahí pondrán los primeros huevos y la colonia empezará a crecer. Más o menos en verano es cuando empiezan a construir el nido secundario, debido al gran tamaño de la colonia, que alcanza una media incluso medias incluso de 6.000 individuos por colonia. Cuando a medida que se acerca el invierno, empiezan a producir las futuras reinas y serán fecundadas. Luego, cuando llega el invierno, estas futuras reinas fecundadas, saldrán de la colonia buscando un sitio donde hibernar, mientras el resto de la colonia muere. Bien, también es importante saber un poco acerca de su rango nativo y los hábitats que habita en dicho rango. Por una parte, el rango de la especie es desde Afganistán hasta el este de China. El de la subespecie, en concreto, pues abarca lo del mapa de la derecha, el norte de India, el este de Nepal, Bután y China. Vive en ambientes normalmente en los que hay una alta población y de condiciones templadas, que muchas veces presentan similitudes con con hábitats que encontramos en Europa, lo cual pues ha favorecido su invasión. Bien, pues este trabajo ha consistido en una revisión bibliográfica pues acerca de los asuntos que se han comentado, ¿no? Para ello se han empleado básicamente dos fuentes. Por una parte, Web of Science y por otra parte, el Inventario Nacional de Patrimonio Natural de Francia. Bien, empezando ya con los resultados y la discusión. Empezaremos hablando básicamente de cómo fue poco a poco el proceso de invasión, ¿no? Como hemos dicho, el inicio de la invasión se sitúa en 2004 con testimonios locales en el sur de Francia, en Aquitania. En 2005 se produce el primer registro de campo con 4 nidos y en 2006 se sitúa más o menos el inicio de la expansión a gran escala, ¿no? Con 257 nidos en 10 departamentos de Francia. En 2010 lo que encontramos es que por primera vez hay un traspase de las fronteras, porque se encuentra por primera vez en el País Vasco y en Navarra. Y en 2011, por ejemplo, alcanza Portugal. Por otra parte, bueno, a lo largo de la última década, pues siguió avanzando la invasión y vemos como, por ejemplo, en 2014 alcanza Alemania y en 2017, pues los últimos países que son Holanda y Suiza. Bien,
¿Qué factores clave son a la hora de entender el éxito de esta invasión? Bien, pues entendemos tres tipos. Pues por una parte, los factores ambientales, que estos se relacionan básicamente pues, en lo siguiente, ¿no? Por una parte, la idoneidad climática, que ya se ha comentado, ¿no? Esas similitudes que existen con zonas de su rango nativo, con hábitats de su rango nativo. Por otra parte, destacamos la abundancia de Apis mellifera, lo que cabe mencionar que es una abeja que la abeja presente aquí en Europa no tiene mecanismos defensivos adecuados contra Vespa velutina, a diferencia de las abejas que sí hay en el rango nativo de Vespa velutina. Por otra parte, destacamos también pues, la ausencia de competidores y depredadores naturales sobre Vespa velutina. Por ejemplo, en su rango nativo, en ciertas partes, encontramos otras especies del género Vespa que le hacen una gran competencia. Otro tipo de factores clave son los factores biológicos, ¿no? Los intrínsecos a la propia especie. Destacamos por una parte esa etología eusocial que ya hemos mencionado, ¿no? Que le da cierta flexibilidad de cara a adaptarse a nuevos ambientes, y destacamos también la capacidad de las futuras reinas de crear grandes colonias muy pobladas, y destacamos también la poliandria, que les permite digamos, contrarrestar la depresión genética consecuente del efecto fundador que se produce en 2004. Destacamos también que las futuras reinas tienen una gran capacidad de dispersión, de hacer incluso 18 kilómetros por día. Y por último, cabe destacar el factor humano, ya que muchas veces las futuras reinas lo que hacen es hibernar en bienes humanos. Por ejemplo, precisamente llegaron aquí a Europa con algunas futuras reinas hibernando dentro de productos hortícolas procedentes de China. Entonces, los modelos de distribución de especie también nos ayudan a entender un poco cómo está siendo la invasión de Vespa velutina, ¿no? En base a sus preferencias climáticas, se descubrió que las principales zonas en las que se sentiría las que están más idóneamente son principalmente pues, zonas costeras del Atlántico y del Mediterráneo, y en general en el oeste de Europa. Además, se estudió cómo podría afectar el cambio climático en el año 2100 a esta distribución, y se ve que favorecería la invasión de Vespa velutina, ¿no? Su expansión. El rango se expandiría pues, hacia el sur, el norte y el este. Bien, ¿en qué hábitats los encontramos en Europa? Pues en hábitats sobre todo altamente poblados y que muchas veces son de carácter semiurbano, ¿no? Esto está relacionado con que muchas veces los nidos primarios los construyen, por ejemplo, en tejados, pero sin embargo, por ejemplo, el nido secundario muchas veces en las copas de los árboles. También muchas veces los encontramos en zonas con un alto número de apiarios, ¿no? Obviamente, pues por esta depredación de Apis mellifera. Además, cabe destacar que muchas veces se encuentran próximas a zonas costeras y de zonas próximas a bosques de ribera, porque necesitan material vegetal y agua para bueno, su metabolismo. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este trabajo? Pues por una parte, que Vespa velutina es un animal con un potencial invasor bastante grande y que incluso, pues, en base, por ejemplo, a la idoneidad climática, podría probablemente invadir otros países como Turquía o Estados Unidos. Y bueno, por otra parte, que es esencial entender las claves de esta expansión, pues sí, principalmente para su gestión y entender qué métodos son mejores, ¿no? A la hora de dificultar esta invasión. Y por otra parte, los modelos de distribución son bastante útiles a la hora de saber por qué áreas probablemente se expanda. Y bueno, aquí tenemos por último las fuentes de las imágenes empleadas. Y esto es todo. Muchas gracias por ver la presentación.